la fecha del primer parcial, ¿no? Que es el primer viernes de octubre, ¿correcto? Sí, el 5, profe. No, el perdón. martes El habían martes. dicho. Bueno, el martes, sí, no me acuerdo. El martes 5 de octubre, ¿no? Sí, martes 5 de octubre, perfecto. Sí, martes 5 de octubre. Bueno, muy bien. ¿Están estudiando? ¿Cómo vienen con el seguimiento del curso? ¿Me escuchan bien o no? Sí, por mi parte todavía estudiar no, pero sí al día con el tema de las clases. Bueno, bárbaro. Bueno, miren, el derecho es una materia, en realidad es una materia, es una carrera que parece instintiva, que por ahí uno dice, bueno, esto es sentido común, es lógica, ¿sí? Pero hay que seguirlo, ¿eh? Hay mucha terminología, hay términos que por ahí se confunden, etcétera, así que yo les recomiendo que vayan leyendo, vayan repasando, las clases, ¿sí? Y el material y las unidades, ¿eh? Bueno, hoy vamos a ver organización societaria, que es la unidad 4 del programa. Yo voy a ver si puedo compartir con ustedes pantalla, un PowerPoint. Si no me escuchan o algo por el estilo, me escriben, me avisan de alguna manera. A ver. Bueno, ¿lo ven bien ustedes? ¿Las diapositivas o la diapositiva? Sí. Sí. Fantástico. Perdón las preguntas, pero soy un neófito y cuando me estaba haciendo más o menos amigo del Skype me lo cambiaron, así que no me dejan progresar en la facultad. Bueno, comenzamos. Bueno, en las Chicos, no sé primeras... si es alguno más, pero a mí se me tilda un montón. ¿Se te tilda la computadora o no? ¿O esto es algo general o es tuyo? ¿O ustedes me escuchan bien y me ven bien? Yo también, a mí me pareció que estaba como lenta y pensé que era mi máquina. ¿Cómo se escucha todo? Bueno. A ver, me voy a cambiar yo de Wi-Fi, a ver si... Ahí estamos, conectados. ¿Eh? Sí, ahí sí. Sí, Bárbaro, profe. Sí. bueno, bárbaro, comenzamos. Esto no garantiza, creo que es una mejor red, pero nunca se sabe. Bueno, cuando comenzamos las primeras unidades, vimos la diferencia entre empresa y sociedad. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre empresa y sociedad? ¿Quién me lo puede referir? La sociedad es una persona jurídica, la empresa no. Exactamente. La sociedad es una persona jurídica, la empresa no lo es. La empresa es una combinación de factores de producción, es, por supuesto,
un elemento fundamental en la actividad económica actual, ¿sí? Nadie puede desconocer digamos, la importancia de la empresa, de la combinación de factores de producción, lo eficiente que es eh, la, la- la empresa como tal dentro de lo que es el esquema productivo o mercantil o industrial en una sociedad, ¿sí? Hay libros y libros refiriéndose respecto de la historia y el origen de la empresa como tal, ¿sí? Podemos decir que dentro de lo que es la empresa es una organización sistémica, funcional y activa de factores de producción apta para producir o actuar en intercambio de bienes y servicios destinados al mercado. La verdad es que ni el Código Civil y Comercial de la Nación ni la Ley de Sociedades, la Ley General de Sociedades ahora, tiene una definición de empresa. La única definición de empresa que tenemos nosotros legislativamente es el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que es lo que ustedes ven en pantalla, que es la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de los fines económicos o benéficos. Si se fijan bien, dentro del concepto de empresa no está el fin de lucro, que es por ahí un concepto exclusivamente ¿cómo se llama? Exclusivamente eventual, ¿sí? Que tiene que ver con una vieja concepción de lo que era el Código de Comercio anterior. Tenía no una figura que era el empresario, ¿sí? Como lo tiene ahora el Código Civil y Comercial de la Nación, que vamos a ver en un ratito, sino el comerciante. El comerciante era el centro de la regulación del Código de Comercio. Y se era comerciante en función de que se realizaran actos de comercio, ¿sí? Quienes realizaran actos de comercio o fueran de alguna manera fueran un sujeto que participara y que realizara actos de comercio, como por ejemplo, no sé, el corretaje, la venta de mercadería, etcétera, o actividades como por ejemplo actividades financieras, estaba alcanzado por el Código de Comercio y se le aplicaban sus normas. Eso, con la reforma y la unificación del Código Civil y Comercial, quedó absolutamente descartado, y lo que se denomina el Estatuto del Comerciante quedó medio subsumido en el Código Civil y Comercial de la Nación. Ustedes, cuando me tienen que hacer alguna pregunta o lo que fuere, me interrumpen o toman la palabra, ¿sí? Perdón. No sé por qué no entran automáticamente los alumnos, tengo que ir autorizando el ingreso. Bueno, ¿cómo se combinan estos conceptos de empresa y sociedad? ¿Sí? Las dos tienen como factor común la organización, ¿sí? La empresa es la organización de los factores de producción, ¿sí? Dirigidas por un sujeto, que es el empresario, y la sociedad es precisamente la organización del empresario, ¿sí? Nosotros podemos tener empresas sin sociedad, pero vamos a tener siempre en alguno de estos dos conceptos, siempre vamos a tener el factor de organización. ¿Cómo podemos tener empresas sin sociedad? Bueno, la verdad que cualquier actividad productiva que implique una combinación de factores de producción, etcétera, es una empresa. Por ejemplo, si yo me dedicara a hacer aplicaciones para celulares, ¿no? Y tuviera que, por ejemplo, contratar o convenir con una persona, digamos,
digamos, en el extranjero para que me haga el diseño de las gráficas del programa. En ese caso, yo podría combinar con ellos para que me haga el diseño de lo que yo estoy haciendo, después con un programador. Yo por ahí me dedico a combinar esas actividades, a pedir la licencia y a inscribirlo en propiedad intelectual, y con eso yo de alguna manera estoy combinando los factores de producción y yo soy un empresario sin ser una sociedad, y tengo una empresa. Profe, ¿puede dar otro ejemplo? Estoy un poco mareando Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos un zapatero, ¿sí? Un zapatero que tiene una zapatería a la calle, ¿sí? Es un empresario, tiene una empresa, pero no es una sociedad, ¿sí? La sociedad generalmente tiene íncita a la empresa, ¿sí? Puede haber una sociedad que eventualmente no tenga una empresa, puede ser, nosotros podemos constituir una sociedad que estamos planificando que la sociedad sea titular de una empresa que todavía no se ha desarrollado. De hecho, hubo alguna discusión, por ejemplo, en la cual se presentó un concurso preventivo una sociedad que explotaba, por ejemplo, un concurso preventivo que yo tuve en el juzgado cuando yo era juez comercial. Yo tenía un expediente que ya estaba tramitando cuando yo llegué al juzgado, pero el juez anterior, es una empresa de aviación que hacía charters de Buenos Aires a Montevideo y de Buenos Aires a Punta del Este. Cuando se presentó en concurso preventivo, la compañía había dejado de funcionar. Le habían revocado las rutas de vuelo hacia Uruguay, y tenía todos sus aparatos de aviación, o sea, los aviones los tenía en tierra y algunos desmantelados, ¿sí? Una de las cosas que consideró el juez es decir, bueno, esta sociedad no se puede presentar en concurso preventivo porque no tiene actividad para salir adelante, ¿sí? Bueno, esto fue revocado por la Cámara Comercial diciendo, bueno, aun cuando la Hacienda no tenga una actividad actual, ¿sí? Esto implica que no pueda convocar a sus acreedores y ofrecerles un plan de reestructuración de su deuda mediante las propuestas que eventualmente haga para eventualmente ponerse en actividad, ¿sí? Pero en ese momento era una sociedad que su empresa no estaba en funcionamiento, ¿sí? Podemos tener situaciones en las cuales tenemos disociados claramente el concepto de empresa y el concepto de sociedad. ¿Cuáles son los elementos de la organización de una empresa? O sea, ¿qué la distingue? O sea, ¿en qué se basa? ¿En qué consiste esa organización? Bueno, es una división de trabajo, es una división de factores de poder, o sea, de quienes gestionan eventualmente y combinan esos trabajos y esos recursos para cumplir con el objetivo, ¿sí? Y quienes a su vez cargan sobre sus hombros respecto a las responsabilidades de la planificación y de la eficacia y obtención de esos objetivos. También establece como factor este autor o estos autores que yo os estoy citando acá, que tiene distintos centros de poder, es decir, la dirección tiene distintas combinaciones de poder o de conducción, y a su vez tiene implícito el riesgo, el objeto, la ganancia y la competencia en el mercado, que esto es también bastante relativo, porque puede haber empresas que sean de alguna manera monopólicas en un mercado y no tienen competencia y siguen siendo empresas. Esto es bastante relativo. Otro concepto que encontré y que me gustó mucho para transmitirles respecto a la organización de una empresa, que es el conjunto de normas y vínculos jurídicos que disciplinan una actividad individual o colectiva. O sea, conjunto de normas o vínculos jurídicos.
conjunto de regulaciones y relaciones jurídicas que disciplinan una actividad individual o colectiva, ¿no? Bueno, ya dijimos que era una empresa, ya estamos por ingresar a lo que es una sociedad. Sí, te escucho. Perdón, yo con respecto a la diapositiva anterior, cuando dice que hay uno o más centros de poder, presencia de uno o más centros de poder, Sí. que es la dirección, o sea, ¿se refiere a los empresarios? Se refiere a los empresarios y a los funcionarios de los empresarios. Ustedes van a ver que dentro de la conformación de lo que son las sociedades, que es la organización del empresario, ¿sí? Ustedes pueden tener a la persona que asume los riesgos, aquel que asume la gestión, y aquel que es titular de la empresa. De todos podemos decir que es un empresario, ¿sí? O sea, ustedes pueden decir, por ejemplo, bueno, no sé, el CEO de una compañía, ¿sí? El CEO, que es el Chief Executive Officer, que vamos a ver, que ustedes lo habrán visto por ahí en las revistas estas económicas como Apertura o Mercado o Forbes, que no necesariamente es un dueño de acciones, o sea, no es socio de la sociedad. Pero podemos decir que es un empresario. Yo creo que sí, claramente que sí, porque está a cargo de la dirección de la combinación de factores productivos de una hacienda o un fondo de comercio que es la empresa, ¿sí? Pero como vamos a ver más adelante, cuando veamos el tema de los órganos de la sociedad, vas a ver que hay distintos focos de poder y distintas cuestiones que se van compensando como si fuera un sistema republicano, digamos. No sé si contesté tu pregunta, Rebeca, ¿era quien me...? Sí, Sí, yo. bárbaro. Gracias. Una cosa, perdón. Sí. Con respecto a lo de... ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, yo te escucho bien. Con respecto a lo de sociedad y empresa, Sí. la empresa puede no ser una sociedad y la sociedad puede, o sea, tiene una empresa. La sociedad, que es un ropaje jurídico, Sí. puede ser titular de una empresa o puede ser titular de varias empresas, ¿sí? Ajá. O puede ser constituida para controlar sociedades que sí son titulares de empresas, ¿sí? Que vendría a ser como un holding. El holding, que es la cabeza, por ejemplo, de estas grandes conglomeraciones de sociedades, ¿sí? Podés tener un holding que lo que hace solamente es controlar, mediante la participación en el paquete accionario de control, en un grupo de sociedades que sí tienen empresas, ¿sí? Ustedes habrán visto, por ejemplo, no sé, no es el mejor caso porque el holding era Oil Combustibles, pero en la tele habrán visto el tema del grupo Indalo, ¿no? No sé si lo habrán visto en la televisión, ¿sí? Bueno, ustedes por ahí tienen, o por ahí mejor Sociedad Comercial de Plata, si se quiere. Sociedad Comercial de Plata tiene una sociedad que es una sociedad holding arriba, que es titular de acciones, lo único que tiene son acciones, que sí son esas sociedades controladas, sí manejan una hacienda y tienen empresas, digamos, debajo de ese ropaje. Ustedes tienen que ver la sociedad como si fuera un vestido, ¿sí? Un vestido que le van poniendo arriba de empresas, ¿sí? O eventualmente también es una estructura, un vestido que a su vez conecta con otras sociedades que sí tienen debajo de su ropaje empresas, ¿sí? Sí, me ibas a hacer una pregunta. No, sí, yo te iba a decir si podría relacionarlo como una pirámide, como una sociedad, por ejemplo, la que controla otras sociedades, esa sería como, entre comillas, la cúspide, controlaría a las a las diferentes sociedades y que esas sociedades a su vez serían titulares de varias empresas, entonces, ¿podríamos decir que es una jerarquía o nada que ver? Sí, podés decir que es una jerarquía, o sea,
o sea, el holding para lo que sirve es para que vos puedas, por ejemplo, vamos a ir a un holding más chiquito, ¿no? Vos tenés digamos, un emprendimiento, una actividad que es, por ejemplo, hacer comida vegana, ¿sí? Una fábrica de comida vegana. Hacemos comida, no hacemos carne, no sé, estas que no mayo, no hamburger, no sé. Y nos está yendo tan bien, ¿sí? Que para bajar nuestros costos de producción nos convendría tener, por ejemplo, campos y producción, nuestra propia producción de vegetales, que son los insumos de nuestro emprendimiento, ¿sí? De lo que nosotros compramos a terceros, bueno, compramos, digamos, no sé, 3 o 4 granjas o verdulerías de plantaciones de verdura de Escobar, por ejemplo, ¿no? Nosotros podríamos incorporarlo a nuestro ropaje actual, a nuestra sociedad, o podríamos eventualmente conformar una nueva sociedad, ¿sí? Que nosotros somos, no sé, Veganos Sociedad Anónima, y acá ponemos en la producción de insumos, ¿sí? De la verdura, Pre-Vegano Sociedad Anónima, ¿sí? Ahora, después estamos teniendo problemas, por ejemplo, con la distribución. Diciendo, bueno, che, nosotros no podemos depender de gente que no nos está respondiendo. Tendríamos que tener nuestra propia logística, ¿sí? Nuestros propios camiones para que distribuyan, porque hemos crecido mucho. Bueno, fantástico, compramos nuestros propios camiones, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Los incorporamos directamente a esta sociedad? ¿Los incorporamos a la primera o hacemos una nueva sociedad? Podemos hacer una nueva sociedad, ¿sí? Que puede ser post-vegano Sociedad Anónima, ¿sí? Tenés pre-vegano, vegano y post-vegano, ¿sí? Los insumos, la producción y venta y la logística, la distribución en otra sociedad. ¿Sí? Depende del funcionamiento que yo tenga, lo bueno de este ropaje es que yo puedo o volver a cindirlo, que vamos a verlo más adelante, decir, bueno, pre-vegano vas a hacer, por ejemplo, departamento de, no sé, de frutas, y pre-vegano B, departamento de hortalizas, y hacemos 2 sociedades, ¿sí? O eventualmente todos los fusionamos en una misma sociedad, ¿no? Podemos juntar todas esas empresas, que ya son empresas separadas, porque son unidades productivas separadas, en una misma sociedad, ¿sí? Ahora, si yo las mantengo separadas, ¿cómo hago para que funcione esto? Tiene que haber un control único, ¿no? O sea, tiene que haber una sola cabeza. La lógica dice, bueno, yo me voy a parar, mi cabeza va a ser la sociedad originaria, que es Vegano Sociedad Anónima. Bueno, Vegano Sociedad Anónima, que es la que participa en las acciones mayoritariamente, las otras, es la que controla el funcionamiento, ¿sí? Yo eventualmente, Vegano Sociedad Anónima, digo, bueno, esta va a ser solamente un holding, porque ahora resulta que estoy expandiéndome en toda Latinoamérica. Entonces esa Vegano Sociedad Anónima va a ser el holding, y la producción y la venta va a ser otra sociedad, ¿no? Ultra Vegano Sociedad Anónima, ¿sí? Vegano Sociedad Anónima queda solamente mediante la participación mayoritaria de otras sociedades que funcionan combinadamente por la dirección unificada de esta, ¿sí? Sí. Después vamos a ver que puede pasar que yo tenga que salir a comprar camiones, ¿no? Y tenga que, por ejemplo, le puedo hacer un préstamo intercompany, ¿sí? Por ejemplo, la que vende, la que produce frutas y verduras, que está en el pico de la ola y que es superavitaria, Claro, le presta dinero a la de logística, ¿sí? Esta tiene un déficit, pero si nosotros lo miramos en el global, en el consolidado, digamos, y después vamos a ver que hay hasta documentación contable consolidada, dice, bueno, mirá, esta tiene un pasivo grande, pero ojo que se la debe a esta, y nosotros tenemos calculado que con el funcionamiento de todo nuestro sistema productivo, ¿sí? El crédito se va a repagar completamente, ¿sí? Y acá tenés otro factor. ¿Qué pasa con los directores, ¿sí? De esta compañía de pre-vegano que tienen un crédito respecto de la otra, ¿sí? Y esto es un conflicto que se da muy seguido, diciendo,
por un tema de responsabilidad. Dice, bueno, ojo, que yo te voy a tener que salir a reclamar a vos. Así seamos primos dentro del mismo holding, yo no puedo comprometer mi responsabilidad si vos Claro. no me pagás, ¿no? Se va haciendo un entramado cada vez más complejo, pero como empiezan a jugar distintos órganos y distintas personas jurídicas que tienen, o sea, si bien somos todos el mismo holding, cada uno tiene su propia camiseta, digamos, no sé, tenemos la selección argentina, pero tenemos River, Boca, Independiente, San Lorenzo, ¿sí? Pero que dentro del funcionamiento interno del fútbol argentino, cada uno tiende por sus propios intereses funcionales. No sé si entendieron o se entendió bien esta explicación. Sí, sí. Y con respecto a la Bueno, organización, perdón. Con respecto sí, a la organización, tenés las sociedades, que son que puede haber varias sociedades dentro de una. sí. Y No, con vos respecto a te la puedes tener varias empresas adentro de una, ¿sí? No, sí, me Por equivoqué. ejemplo, Es una sociedad haciéndose cargo de varias empresas. Eso. sí. Pero ¿no sería lo mismo que una empresa cuando descentraliza el poder y hace como departamentalizaciones? Con Bueno, respecto a la organización. esa es una forma de organización. Si vos te pones, si vos te fijás, vos cuando el ropaje, esto es como cuando vos vas a salir de tu casa, ¿no? Vos primero te fijás a dónde vas a ir, si vas a ir a una fiesta, o si vas a ir a trabajar, o si vas a ir al gimnasio, y te pones una ropa acorde, ¿sí? No es al Sí, revés, no vas a una fiesta porque te pones un vestido aun cuando sea a las 7 de la mañana, ¿sí? Vos te pones el vestido a las 10 de la noche porque te vas a ir a bailar o cuando uno iba a bailar, no sé. No sé si hay mucha fiesta ahora. Pero es al revés, o sea, la empresa un poco que condiciona la figura jurídica, o sea, el objetivo condiciona el ropaje jurídico. Yo por ahí a mí me puede convenir tener todo bajo la misma órbita jurídica, porque puede pasar que, no sé, me resulta mejor, más eficiente impositivamente, o al revés. Si yo digo, mira, en San Luis tienen, no sé, hay un polo cinematográfico, ¿sí? O sea, la industria cinematográfica tiene un montón de exenciones impositivas. A mí, yo como productora, me va a convenir constituir una sociedad ya, ¿sí? Controlada por mí, pero constituirla ya y que haga producciones para, no sé, Ocupa, ¿sí? Para la televisión o para Netflix desde allá, ¿sí? Constituyendo una sociedad acá. El día de mañana que me mudo de San Luis porque me quiero, me voy a Entre Ríos, que parece que hay una nueva exención mucho mejor, bueno, o me retraigo y me mudo yo, o sea, me fusiono con aquella sociedad, nos fusionamos, volvemos a estar sobre el mismo ropaje y nos vamos a Entre Ríos, o abrimos una nueva sociedad, etcétera. Lo que tiene de bueno este ropaje, este método de organización, que es la sociedad, es que es muy flexible, es muy dinámico y tiende a adaptarse a la dinámica de la empresa, ¿sí? O sea, la empresa manda, la economía manda. El ropaje jurídico se va adaptando, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? No, por mi parte no, profe. Bárbaro, fantástico. Bueno, vamos al empresario, ¿sí? El empresario puede ser una persona humana era lo que antes denominábamos persona física o jurídica titular de una empresa, ¿sí? Sobre el empresario era lo que antes, no es lo mismo, pero antes lo denominábamos o viene a reemplazar la figura del sujeto de comercio que antes teníamos en el Código de Comercio, ¿sí? Hoy el paradigma mercantil cambió del sujeto de comercio al empresario. Y el empresario es el que tiene una actividad productiva, ¿sí? Productiva, comercial, industrial o lo que fuere, ¿sí? Que puede ser con fines de lucro o no, ¿sí? Puede que yo no tenga ningún fin de lucro, ¿sí? Supongamos que yo
constituyo una sociedad, ¿sí? De algún tipo, por ejemplo, una sociedad anónima, ¿sí? Y el objeto social de mi sociedad anónima va a ser, bueno, yo lo que voy a hacer es poner algunos restaurantes y algunas roticerías, ¿sí? Y contratar chefs para que hagan algún tipo de actividad. Pero el objeto principal va a ser buscar gente que esté sin trabajo, ¿sí? Darle algún tipo de actividad, incorporarlos en mis unidades productivas, es decir, las roticerías y los restaurantes, ¿sí? Por un año, enseñarles una actividad productiva, ser chef, ser, no sé, repostero, lo que fuera, y de ahí decirle, bueno, chao, muchas gracias, y que pasen otros nuevos, ¿sí? No tengo una actividad de lucro, sí busco una ganancia porque tengo que mantener eso en funcionamiento, pero fíjense que puede ser una empresa, ¿sí? que combina factores de producción, que hasta tiene venta de productos a la calle, compra insumos y vende, etcétera, y tiende a expandirse, pero la verdad es que no busco un lucro, ¿sí? Busco ganar para mantenerme, quizás para crecer, pero mi objetivo es más bien social, ¿sí? Profe, Sí. consulta. Organización sin lucro, la mayoría refiere más para Estado, el Estado. El Estado, La mayoría de las organizaciones son de vos, Estado, no que sin sé, no, lucro. el Estado en principio, sí, el Estado en principio persigue el bien común y no tiene un fin de lucro, ¿sí? Pero el Estado sí puede ser titular de empresas, ¿no? Que, por ejemplo, empresas de servicios públicos, o puede ser, por ejemplo, la empresa Chicone Calcográfica, que hoy es titularidad del Estado, que es la que fabrica los billetes que nosotros usamos como dinero, ¿sí? No tiene un fin de lucro, pero tiene la obligación de obtener ciertas ganancias para mantener y renovar su maquinaria, para pagar sueldos, etcétera, ¿sí? Lucro y ganancia no es lo mismo, ¿sí? Lucro es un plusvalor que yo me quedo para mí, ¿sí? Y lo uso como quiero, ¿sí? Ganancia puede ser la obtención de beneficios que yo voy reinvirtiendo en mi actividad productiva para expandirme o para mantener modernizado y actualizado mi capital y mantenerme estoqueado. Profe, y otra duda respecto acá, Sí. persona jurídica titular de una empresa, ¿puede se refiere a la casa madre? No, persona jurídica, ustedes vieron cuando en las primeras clases que el Código Civil reconoce personas humanas, o sea, nosotros, personas humanas con rasgos de humanidad, ¿sí? Y personas jurídicas. Las personas jurídicas pueden ser privadas o públicas, ¿sí? Dentro de las personas privadas tenemos las sociedades, tenemos las fundaciones, tenemos las asociaciones civiles, o sea, los clubs, etcétera, ¿sí? Esas son las personas jurídicas que pueden ser empresarias y que pueden organizarse de acuerdo a este método, a esta técnica jurídica que es la personalidad jurídica. O sea, es la potestad que le da el Estado para actuar en la comunidad mediante un instrumento, ¿sí? Que las reconoce como un centro de imputación de normas, un centro de imputación de deberes y obligaciones, ¿sí? Yo cuando contrato con una sociedad es como si contratara con una persona humana, ¿sí? Ya vamos a ver cómo funciona, pero persona jurídica es esto, es un instrumento, ¿sí? que otorga el Estado a una comunidad o al cumplimiento de determinadas rituales procesales y formales a los efectos de participar en la comunidad o en la sociedad como si fuera un individuo, porque es un centro de imputación de normas, es
un sujeto de derecho como una persona humana, ¿sí? Con un patrimonio, con una representación, con deberes, obligaciones, con un domicilio, etcétera, ¿sí? Todas esas cualidades, ¿sí? Y con algo que es similar a la capacidad, ¿sí? De ejercicio que tenemos nosotros, que viene a ser el objeto social, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? No sé si quedó clara la explicación, Joen, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Y llámame Lucy. Ah, Lucy, bueno, te digo Lucy. No sé si me voy a acordar porque acá veo otro nombre. Tenés que poner Lucy en la cartelito de acá del Teams. Bueno, Profe, sí, una cosa. sí. Ahí decía que el empresario era, o sea, es como sin fines de lucro, pero No. El empresario puede ser sin fines de lucro. Generalmente, ustedes, cuando hablamos de sociedades, la Ley General de Sociedades, que hoy se llama Ley General de Sociedades, porque abarca las sociedades civiles, ¿sí? Antes era Ley de Sociedades Comerciales, ¿sí? Y la Ley de Sociedades Comerciales decía que era la reunión de dos o más personas que combinaban factores productivos que asumían riesgos, pérdidas y compartían ganancias, ¿sí? Con un fin de lucro, ¿sí? Bueno, hoy generalmente el empresario, si vos ves una empresa, un emprendimiento comercial, persigue un fin de lucro. No necesariamente, no es que la empresa o el empresario no persigue ningún lucro. Puede perseguirlo o no. En el caso de esa actividad que yo les comentaba que se podía llegar a hacer, o sea, un emprendimiento donde yo le enseño a la gente en situación de calle algo para trabajar, los hago trabajar conmigo y después tienen una referencia y se van a trabajar a otro lado y vienen otros nuevos. Puede ser una actividad que es una empresa pero que no tiene fin de lucro, pero en general lo tienen, sí. No sé si contesté tu pregunta, Rebeca. Sí, porque con la profe Daniela habíamos visto la definición de empresa, ¿viste? Y Sí. decía como que era, producía productos y servicios para un fin económico. Y Bueno, como hacía ruido en el sentido de que capaz que era estrictamente un fin económico y no era de sin fines de no, lucro. pero esto que es eso, esa definición que está muy bien, no se contradice con este ejemplo. Vos fíjate, es también, yo me dedico a darles oportunidades de trabajo a la gente en situación de calle. No tengo un fin de lucro, pero sí tengo un fin económico. O sea, mi fin económico es esta combinación de factores de producción para el objetivo que yo quiero hacer, ¿sí? Tengo un fin económico, pero no tengo un fin de lucro. No es que yo quiero ganar plata para yo tener mayores comodidades, por ejemplo, como empresario. Mi idea es solamente altruista, si vos querés, ¿eh? No deja de ser económica, y no deja de no ser de lucro, ¿sí? Sí. Bárbaro. Bueno, aspectos jurídicos de la empresa, o sea, cómo la empresa empieza a jugar dentro de lo que es la regulación jurídica. Más allá del artículo 5 de la ley del contrato de trabajo, hay otras cuestiones que tienen que ver también con la empresa, el concepto de empresa y cómo se va incorporando dentro de las leyes, tanto la Ley General de Sociedades, la ley por ejemplo, de las sociedades por acciones simplificadas, que es una ley que es como una ley satélite, que en un momento tuvo un gran auge y ahora no lo tiene tanto, ya vamos a ver por qué en su momento, que tiende a darle un basamento y una estructura al pequeño emprendedor, a ese tipo que por ahí tiene ganas de hacer aplicaciones para teléfonos, como yo les había dado algún ejemplo, pero no quería ser un empresario él como persona humana, sino que quería constituir una sociedad, ¿no? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la ventaja de un tipo que hace aplicaciones para teléfonos, que empieza a crecer con su empresa y decide no ser él a título propio, sino constituir una sociedad? ¿Para qué podría hacerlo? Para no poner todo el capital él, el aporte Por inicial. ejemplo, sí. Proteger Para sus bienes. proteger su patrimonio. Exactamente. Hoy por hoy,
si ustedes me dicen desde un principio, de una concepción absolutamente pura del tema societario, uno diría, bueno, lo que yo tiendo a hacer cuando yo me asocio, o sea, esta actividad asociativa colectiva, es que yo tiendo a juntar esfuerzos y capitales externos para tener mayores espaldas. Por ejemplo, no sé, resulta que gané la licitación o el contrato para hacer el FIFA 22 para teléfonos en Argentina. Obviamente yo ya solo y con mi amigo que me hace los gráficos y con otro que me hace un poco la parte de programación ya no me alcanza. Necesito una estructura mucho más grande y voy a tener mucho más riesgos porque eventualmente voy a tener que contratar a más gente. Si yo contrato más gente personalmente, como empresario, yo solo, yo con mi propio patrimonio voy a empezar a responder frente a obligaciones laborales, fiscales, comerciales, de toda índole, ¿sí? Con mi casa, mi auto y mis ahorros. Ahora, si constituyo una sociedad que va a ser la titular de la empresa de producción, ¿sí? Ahí limito la responsabilidad. Ya vamos a ver que no todas las sociedades, o no todos los tipos societarios tienen la misma limitación, la misma limitación de responsabilidad respecto de sus socios. Hay distintas graduaciones, a mayor complejidad, mayor, en general, mayor limitación de responsabilidad. Pero uno de los grandes motivos es ese. El otro gran motivo, el motivo originario de lo que son las sociedades, era combinar capacidades, capitales, etcétera, o esfuerzos o conocimientos, ¿sí? Para una actividad productiva, ¿no? Así nació las sociedades anónimas, que nacieron con allá en el 1400, nacieron digamos, en las empresas navieras, ¿no? La necesidad de armar buques, por ejemplo, para cruzar los mares o para ir a buscar nuevos mercados, ¿sí? Implicó el esfuerzo de muchísima gente. Estas compañías holandesas, que eran las grandes navieras, lo que hacían era juntar capital, inversores que armaban un buque e iban al riesgo de que ese buque se perdiera o no, ¿sí? Con la mercadería que ese buque pudiera comprar, por ejemplo, en China, ¿sí? Traerla, venderla en Europa y con eso recapitalizarse con una tasa de interés, ¿no? Vinculada a ese riesgo. Bueno, uno de los aspectos más importantes que ustedes van a ver, no solamente acá, sino cuando vean concursos y quiebras, que es un principio que es súper aplicado, que es el principio de conservación de la empresa. El principio de conservación de la empresa está en el artículo 100 y también en el artículo 166 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? ¿Qué es el principio de conservación de la empresa? Es el principio mediante el cual, si yo tengo que definir si una sociedad se disuelve o se liquida o no se liquida, ¿sí? Voy a estar principalmente al mantenimiento de la sociedad, porque yo considero que debajo de la sociedad hay una empresa que debe ser tutelada, ¿sí? O por ejemplo, cuando esa empresa está en concurso preventivo y no logra las mayorías de todos sus acreedores para lograr imponer una propuesta de acuerdo al resto, que ese es el sistema de mayorías de un concurso preventivo, cuando tiene determinada estructura, en ese caso se aplica la alternativa de lo que se llama el cram down, que es la posibilidad de que haya terceros que hagan propuestas como si fueran el concursado, y el concursado mismo puede hacer una nueva propuesta para a los acreedores para llegar a un acuerdo y mantener esa empresa en funcionamiento. También hay un montón de
de alternativas y de decisiones que se dictan en el transcurso de un proceso concursal, que se hacen en principio tratando de mantener la empresa viva, por ejemplo, suspendiendo las ejecuciones de garantías reales por determinado tiempo, ¿sí? Para que el deudor pueda mantener su actividad y ofrecer una alternativa de salir de un problema económico financiero, aún respecto del acreedor hipotecario, llegando a buen puerto con las tratativas con los otros deudores. Otra cuestión que también hace al mantenimiento de la empresa es la no agresión de acreedores a una sociedad que tiene servicios públicos, pero es un tema mucho más interesante. Sí. Disculpe, cuando refiere con concursos, ¿refiere a una entidad o una empresa que tiene muchas deudas? ¿O a qué se refiere los concursos? Vos tenés dentro de lo que se llaman procesos universales, tenés 3 tipos, ¿sí? Procesos universales tiene que ver cuando uno habla de que se encuentra involucrado todo el patrimonio de una persona, ¿sí? Y esos procesos universales son 3. Vos tenés, por un lado, la sucesión, es decir, cuando se muere una persona y vienen sus herederos y eventualmente concurren sus acreedores y dicen, bueno, ¿cuál es el patrimonio de la persona que falleció? Lo repartimos entre los herederos y eventualmente le pagamos también a los acreedores, ¿sí? Ahí tenés un proceso universal. Después, por otro lado, tenés 2 procesos universales que tienen que ver con la crisis económica o financiera de la persona, ¿sí? Persona física, persona humana o persona jurídica. Y ahí tenés 2 procesos universales. Uno que es el concurso preventivo y el otro que es el concurso liquidatorio o la quiebra. En el concurso preventivo, vos lo que tenés es una persona que dice, señores, estoy en cesación de pagos, ¿sí? No tengo los fondos suficientes para responder a las obligaciones exigibles que se me reclaman. Con lo cual me siento y digo, bueno, señores, acá está todo lo que yo tengo, ¿sí? Esto es todo lo que yo tengo y estas son todas las deudas que yo tengo, ¿sí? Mi propuesta para yo seguir en mi actividad o para yo seguir produciendo y poder responder a las obligaciones es hacer una quita, que me den plazo, cederles parte de mi participación accionaria a ustedes, es decir, incorporarlos a ustedes como socios. Hay un montón de alternativas, ¿sí? Ese es el concurso preventivo. Una vez que yo reúno todas las mayorías y el juez me homologa el acuerdo, yo continúo, empresario, continúo con mi actividad para a su vez ir pagando las cuotas concordatarias, ¿sí? Después tenés la quiebra, el concurso liquidatorio. Ese es el otro proceso universal, pero acá ya estamos en una situación terminal. Yo ya no puedo pagar las deudas, ¿sí? Y no puedo hacer una propuesta o se me pidió la quiebra y me decretaron la quiebra. Con lo cual yo ya perdí la gestión o sea, dejo de ser empresario. Perdí la gestión de mi hacienda la controla el síndico, quizás alguno de ustedes más adelante cuando se reciban, y el síndico tiene como función, junto con el juez de quiebra, de hacer una suerte de inventario, de reconocer quiénes son los acreedores, ¿sí? Rematar los activos y con el producido repartirlo entre los acreedores, ¿sí? En moneda de quiebra, no es que se le puede pagar eventualmente todo, quizás si alcanza se le paga a todos el 100% de la deuda, pero si no alcanza, ¿sí? Se les paga un porcentual a prorrata del crédito que tenían y lo que se ha obtenido y en función de una serie de privilegios, ¿sí? Ese es más o menos el esquema de lo que es un concurso, ¿sí? Cuando yo hablo de se aplica el principio de conservación de la empresa en un concurso preventivo es decir, bueno, mirá, si esta persona lo que quiere es ofrecer una alternativa superadora a una situación de cesación de pagos, diciendo yo no puedo pagarle a nadie, ¿sí? Pero si yo hago esto o aquello otro, puedo salir adelante, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, tengo algunos activos improductivos, por ejemplo,
yo iba a hacer tengo un campo que si lo vendo y lo invierto en mi compañía, yo puedo pagarle a los acreedores, o una parte la invierto y la parte la uso para pagar. También es una alternativa, es una propuesta. Las propuestas en los concursos preventivos pueden ser de lo más creativas, ¿sí? En la medida en que sean aceptadas por la mayoría de los acreedores, tanto en capital como en personas, ¿sí? Puede ser homologada eventualmente por el juez del concurso, ¿sí? Y en función de ese objetivo, que es que la compañía siga funcionando, ¿sí? Y que que ese emprendimiento siga produciendo, porque le interesa no solamente al empresario, sino que les interesa a los empleados y a las familias de los empleados. Cuando hay un concurso preventivo, una crisis económica de una compañía, no es un problema del empresario. Generalmente es un problema mayormente de los empleados y de las familias. O sea, es un problema de todos, no es solamente un problema la responsabilidad es del empresario, pero el problema es de todos los factores que están vinculados a esa compañía. Y además de los proveedores, ¿sí? O sea, cuando hay un concurso preventivo o cuando hay una quiebra, no es un problema del que quebró y el que está en concurso preventivo, es un problema de todos. Todos estamos en este baile y todos tenemos que ver cómo hacemos para que que está lesionado, bueno, pueda recomponerse y seguir adelante. Y ahí entra a funcionar el principio de conservación de la empresa, ¿sí? El principio de conservación de la empresa es, bueno, está bien, tenés este inconveniente, tenés una ejecución, es decir, hay una hipoteca que te quieren rematar el inmueble, ¿sí? Donde vos tenés la planta, le decimos al juez civil que tiene la hipoteca y dice, no, mirá, pará, por 90 días no le remates nada a que estamos viendo a ver cómo se recompone y puedes volver a producir, volver a pagarle y por ahí te puede hacer un plan de financiación a vos, ¿sí? No sé si quedó claro esto, la explicación Sí, perfecto, profe. Gracias. Bárbaro. Bueno, otro aspecto interesante de este principio de conservación de la empresa es esto de la indivisión testamentaria. Y aquí volvemos a ese proceso universal primero, que es ante el fallecimiento, la sucesión, ¿sí? Bueno, en el artículo 2330, inciso B, establece que digamos, la persona, el causante, ¿no? En derecho se dice el causante al que causa la sucesión, al muerto, digamos, y se puede testamentariamente decir, bueno, mirá, esta unidad productiva, esta empresa, ¿sí? No quiero que mis herederos se la repartan entre ellos, ¿sí? O sea, que la particionen, o sea, que la rematen yo quiero que esto se mantenga como unidad productiva durante al menos 10 años, ¿sí? O eventualmente los herederos pueden pactar entre ellos diciendo, bueno, mira, vamos a mantener una indivisión hereditaria respecto de esta empresa, ¿sí? Sobre esta empresa no vamos a vender nuestras partes, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, un campo, ¿no? Un campo donde hay vacas, o sea, producción ganadera y producción agraria, ¿sí? El campo vale más, y esto no es una novedad, como unidad productiva que como predio, ¿sí? Vale más como algo que produce y además genera frutos, digamos, o genera una producción que algo que es un mero latifundio, ¿sí? Bueno, esa unidad productiva y esa combinación de factores es mucho más eficiente si se mantiene integrada, unida. Recuerden, por ejemplo, ese esquema de los veganos, etcétera, ¿no? Si yo puedo, eventualmente, si yo tuviera un campo, no sé, de 1500 hectáreas, que no tengo, ni lejos estoy de tenerlo, mis tierras más vastas son un par de macetas un poco grandes, podría decir, bueno, yo quiero que mis hijos no vendan esto emparcelado y se queden con el dinero. Yo quiero que esto se mantenga como unidad productiva. ¿Por qué? Y porque no solamente tengo que pensar en mis hijos, sino que pienso en todos los empleados vinculados al campo, ¿sí? A los chacareros, pienso en mis proveedores, pienso que ese campo tiene un impacto productivo en el pueblo, ¿no?
O sea, si este campo deja producir, hasta el panadero del pueblo sufre, ¿sí? Entonces yo pensando en eso digo, bueno, a mí me interesa mucho que la empresa se mantenga y dispongo la indivisión hereditaria por 10 años. Lo mismo pueden pactar mis hijos, ¿sí? Diciendo, bueno, nosotros queremos que esto se mantenga unido porque queremos que esto se mantenga funcionando, ¿sí? Y nosotros, aun cuando somos actualmente condóminos, nos comprometemos a que esto se mantenga como unidad productiva unificada y no lo vamos a dividir, ¿sí? Bueno, esas son las alternativas. Y fíjense cómo piensa el legislador. Fíjense la importancia que tiene la empresa, ¿sí? Que yo estimo que es muy importante conceder instrumentos y herramientas para que la empresa, ¿sí?, perdure más allá del empresario, ¿sí? Lo mismo pasa con la venta de lo que se llama en las quiebras, lo que se llama la venta de la empresa en marcha, ¿sí? Yo puedo tener una quiebra, pero puedo tener una unidad productiva que el empresario quebró, pero las máquinas y los empleados, etcétera, están en funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, imagínense, no sé, a ver, una empresa que hace, etiquetado de gaseosas, ¿no? Y que de golpe entró en quiebra porque no podía comprar insumos extranjeros que necesitaba, que ahora es un lío, ¿sí? Bueno, puede pasar que haya otra empresa competidora que diga, che, ojo, a vos, al juez de la quiebra. A mí no me interesa comprar solamente los rodillos de papel que él tiene y las máquinas. Yo quiero todo. Quiero a los tipos que manejan la máquina, al predio, a los camioncitos, digamos, al lugar donde están apoyadas las máquinas, quiero todo, ¿sí? Entonces se arma como un fondo, el fondo de comercio es lo que se vende y se remata y se tiende a preservar que esa empresa en marcha sea lo que se venda en la quiebra, en la medida en que esto se pueda hacer, ¿sí? Es el síndico quien mientras tanto oficia de empresario hasta que esto se vende eventualmente en competidor, ¿sí? Fíjense cómo desde el derecho todo empieza a jugar alrededor de la empresa y de la importancia que tiene la empresa dentro de una economía de mercado y dentro de una actividad productiva. Pensando en que la empresa es productora de valor, es productora de ganancias, es productora de fondos para ahorro e inversión y además, y lo más importante, y lo que tienen en la cabeza los jueces de concursos y quiebras todo el tiempo es trabajo, ¿sí? Yo les puedo garantizar que la gran preocupación de los jueces de concursos y quiebras es cómo hacen para que la gente que trabajaba en esa compañía sufra lo menos posible, o cobre rápido lo que tiene que cobrar en una quiebra, o, si es posible, que se venda la empresa en marcha y que eventualmente siga trabajando bajo la órbita de otro empresario que es el que la adquiere, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Ninguna duda? Sí. Yo, profe. O sea, no entendí bien que la empresa, por ejemplo, no sé, empresa Corralito, quiebra, pero todo anda bien, todo funciona, trabajadores, máquinas, todo sigue igual. Entonces, ¿se puede vender el fondo de comercio y después la empresa quiebra? No, no, el que quiebra es la figura jurídica, o sea, quiebra por un mal funcionamiento económico, pero la quiebra se decreta a Corralito Sociedad Anónima, ¿sí? Corralito Sociedad Anónima es el ropaje, ¿sí? Ropaje que lo tenemos actualmente frisado, pero abajo, ¿sí?, de ese ropaje, la empresa sigue en funcionamiento, ¿sí? Porque, por ejemplo, siguió produciendo, volvemos al ejemplo de los que hacen las etiquetas de las gaseosas, ¿sí? Que es algo que, más allá de todo, se sigue produciendo y sigue habiendo etiquetas de gaseosas, ¿sí? Resulta que yo no tenía o no logré adquirir
insumos nuevos, ¿sí? Con lo cual, o eventualmente, peor todavía, yo había pensado que Priti, esa gaseosa cordobesa, me iba a comprar a mí las etiquetas, entonces yo me endeudé y compré maquinaria nueva, ¿sí? Y Priti eligió a un proveedor cordobés y a mí me dejó pagando. Yo tengo la maquinaria, estoy sobreendeudado y tengo maquinaria y empleados que no los uso para nada, ¿sí? Automáticamente empiezo a tener un pasivo que se va incrementando porque no puedo pagar sueldos, no puedo pagarle a la gente que le compré la maquinaria nueva, pero de todas maneras los otros que le hacían no sé, las etiquetas a Manaos acá en Buenos Aires siguen produciendo, ¿sí? Bueno, me etiquetan la quiebra. Viene el tipo, el que me vendió las máquinas y me pide la quiebra. Yo no sé, me pone $500.000, yo no tengo $500.000, me etiquetan la quiebra. Vos para levantar un pedido de quiebra vos tenés que depositar en pago o embargo en el expediente la suma más el interés, más los intereses, más una parte por honorarios en la quiebra. Yo no tenía ese dinero para depositarlo, me quedé en la quiebra, ¿sí? Pero todas las máquinas, cuando me quedé en la quiebra, seguían funcionando, Claro. hasta ese momento, Tenés ¿no? todo, sí, sí. Tengo todo funcionando. Los empleados dicen, llega el secretario de juzgado, y a mí me ha pasado varias veces como secretario, de llegar y decir, señores, no pueden seguir trabajando porque se quitó la quiebra, ¿sí? Que la gente a veces está sorprendida porque no sabían que tenían un problema tan grave, porque o no se metieron. Hay veces que se ve el deterioro económico de una compañía, pero hay veces que es un misil el problema económico y explota con toda la gente adentro, trabajando, ¿sí? Con lo cual, yo, si es una actividad rentable y competitiva, en ese caso, eventualmente podría pasar que haya otra persona jurídica o un ex competidor que diga, che, a mí me interesa quedarme con esta parte de la compañía, ¿sí? Con la producción de etiquetas. Todo lo demás, no sé, los camioncitos y qué sé yo, no me interesa. Me interesa comprar esto. Bueno, entonces vendemos eso. Te llevas a los empleados y les reconoces la antigüedad. Sí, está bien. Me llevo a los empleados, reconozco la antigüedad, pero me llevo los insumos, las máquinas, la máquina nueva y todo. Listo, ¿cuánto es? Pum, pago, listo. Esa plata entra a la quiebra. De todas maneras se liquida la camionetita Kangoo que servía para comprar insumos, los escritorios, la máquina de hacer café, etcétera. Y con eso se termina de pagar lo que se pueda, ¿no? En ese listado de acreedores que se paga, ¿sí? No sé si esto contesta tu pregunta. Sí, profe. Perfecto. Pero, por ejemplo, en este caso, Sí. viste que mencionaste a Manaos, ponele Sí. que Manaos, aprovechando la situación, entre comillas, y Sí. sí, realmente dice, bueno, yo estoy interesado que hago etiquetas, o capaz que no hago y compro otro, y no sé, como que abro una Sí. Decido como, ¿te acordás como el de los Sí, sí, sí. veganos? Sí, Digo, bueno, parece decido que hacer mis quiero propios hacer mis propias fabricantes de mis envases. etiquetas. Entonces Sí. aprovecho la quiebra del otro, me quedo, o sea, compro la parte de la producción de etiquetas y Sí. estaría bien hasta ahí. O sea, sería... Sí. Ah, ok. Sí. Vos podés formar una parte de unidades económicas y venderlo como una hacienda, ¿sí? Ustedes no se van a acordar, pero las notebooks, que ahora son algo que vemos comúnmente, los que empezaron con las notebooks fueron, bueno, Apple en su momento, pero no, antes que Apple fue IBM. IBM tenía, dentro de lo que hacía de computadoras y hardware y grandes computadoras para grandes cálculos para universidades y para grandes compañías, hacía notebooks, ¿no? Que se llama la ThinkPad, ¿no? Las ThinkPad eran unas notebooks que tenía IBM. En un momento IBM dijo, ¿saben qué? Mi negocio no es más hacer computadoras, computadoras para la gente común. Mi negocio es hacer programas, hacer sistemas y hacer grandes computadoras y eventualmente o proveer servicios
de análisis de datos o vender grandes computadoras. Con lo cual, el tema del notebook no me interesa más. Bueno, ¿qué hago? ¿Tiro esto por la ventana? No, lo que voy a hacer es voy a vender esto. Bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, escindo el negocio de notebooks, ¿no? Armo una nueva compañía, ¿sí? Y esa la vendo. O sea, vendo el paquete mayoritario de esa compañía y eso se vende, ¿sí? Agarro el negocio de notebooks, se lo paso completo a una nueva compañía, empleados, patentes, propiedad intelectual, insumos, know-how, plantas, distribuidores, clientes, todo, ese va a ser el patrimonio y el activo de la nueva compañía. Y esa, si no me equivoco, es la que compró una compañía china que ahora se llama Lenovo, ¿sí? Lenovo, si no me equivoco, es Lenovo, es la que compró esta ex compañía de IBM, ¿sí? Fíjense la versatilidad de todo esto, ¿no? Que yo puedo eventualmente decir, bueno, este negocio no me interesa más, pero es valioso, lo vendo. ¿Cómo lo vendo? Hago una nueva sociedad y vendo la sociedad entera, ¿sí? Podría haber vendido las patentes, podría haber vendido las máquinas, podría haber vendido el fondo de comercio, pero bueno, decidí hacerlo de esta manera porque me parece más eficiente y más vendible, ¿sí? Bueno, pasamos a lo que es propiamente dicho la organización Profe, social. antes que... Sí, Disculpe. Sí, sí. con este tema de la quiebra, ¿no? Y de la empresa en marcha que se vende. Sí. Por ejemplo, se declara una empresa en quiebra y quiere venir otra persona a comprar la empresa en marcha. ¿Tiene que Sí. ser siempre un acreedor o puede ser otra parte y con eso se paga Puede ser lo otra que se puede parte. a los acreedores? Puede Perfecto. Y ser otra pregunta parte. más. Sí. Por ejemplo, que el que compra todo es un acreedor. Después ese acreedor debería pagar cierta parte a los otros acreedores o con esa plata se dividirían los demás, digamos. No, si es una quiebra, si es una quiebra, lo que compra es el precio de ese fondo de comercio, de esa empresa, o sea, de esa parte, de esa empresa en marcha, ¿sí? No es que le tiene que pagar toda la deuda de la fallida, ¿sí? Eso es distinto. Lo que es parecido a eso que vos estás comentando es el cram down. El cram down es la posibilidad de que venga la misma concursada o terceros a hacer una mejor propuesta concordataria, es decir, una mejor propuesta a los acreedores. Y bueno, che, en vez de pagarte el 50% a los premios dentro de 10 años, te pago el 60% en 7 años, ¿sí? Con lo cual es mejor para vos. Y yo me quedo con el control de la sociedad, ¿sí? Con esa sociedad concursada. Paso a reemplazo al empresario, si vos querés, ¿sí? Pero cuando vos comprás en una quiebra, vos pagás lo que estás comprando, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que yo les di al principio de la empresa de charter de aviones que hacían Buenos Aires Punta del Este y Buenos Aires Montevideo, ¿sí? Yo tuve la propuesta de otra aerolínea de adquirir toda la empresa en marcha, ¿sí? Porque imagínense que había pilotos, había mecánicos, había aviones y había motores de aviones, porque vamos a ver que estas empresas también, por ejemplo, los motores de los aviones se venden aún por separado, se puede vender algunos aparatos separadamente, o sea, ustedes pueden decir, bueno, a mí me interesa toda la empresa o me interesa solamente los motores del Rolls Royce del jet ese que tenés ahí, que me sirven para uno que tengo yo que se me rompieron, ¿sí? Y te los pago, te ofrezco pagarte tanto, ¿sí? Ahí el juez podrá abrir una licitación, puede hacer una compra directa o lo que fuere. Esa es otra decisión, ¿sí? Pero quien paga en una quiebra, paga por lo que compra. En un cram down vos haces un ofrecimiento como si fueras el concursado, ¿sí? Yo ofrezco pagar a los acreedores esto
pero me quedo con todo, con el control de la compañía, ¿sí? Pero vos tenés que pensar que concurso preventivo, el empresario concursado mantiene la administración de un negocio. En la quiebra ya lo perdió, ¿sí? Porque está en disolución, o sea, el empresario está desafectado del manejo de las compañías, ¿sí? No sé si contesto. Sí, Sí. se entendió. Sí. ¿Quién quería hacer otra pregunta? Yo era una chiquitita. Dime. Con respecto a lo de cuando compra todo y también el control de la empresa, las obligaciones también, perdón, sí, las obligaciones, incluyendo las deudas para que tiene que pagar los otros acreedores, también pasa, o sea, la obligación del pago de deuda también pasa con a la persona que compró. ¿En qué escenario? ¿Cuando compras la empresa? No. Ah, En una quiebra, cuando vos comprás la empresa en marcha, sí, comprás el activo, ¿sí? claro. Sí, pero el que dijiste que compraba todo, incluyendo el control de la empresa. No, ese lo que hace es una propuesta, adquiere porque está en realidad comprando el pasivo, si vos querés, entre comillas, ¿sí? Digo, Claro. yo te hago la propuesta de pagarles a todos esto que vos le debés, tanta plata, tanta cosa. Y me quedo con el control de la compañía, ¿sí? Es Claro, como una te adquisición salvo, porque... pero me quedo con todo, más o menos. Exactamente, sí, te salvo, pero me quedo con todo, me pongo en tu lugar, ¿sí? O sea, cambia el administrador y entra otro, ¿sí? Que es el que va a recapitalizar la compañía y va Claro, a y pagar, de esa ¿sí? manera la empresa no moriría, por De así esa decirlo. manera, exactamente, de esa manera la empresa continúa. El crackdown es, digamos, funcionalmente un principio o un ribete más del principio de conservación de la empresa. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bárbaro, excelente. Bueno, organización societaria, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de organización societaria hablamos de distintos aspectos, de lo que es la sociedad hacia afuera, es decir, como centro de imputación de normas y que se vincula en una comunidad como si fuera cualquier otra o como una persona. Nosotros podemos hablar de, che, no sé, le compré a Romario, le compré 3 pizzas, ¿sí? O le pagué a Movistar, le pagué el abono de este mes, ¿sí? Estamos hablando como si habláramos de alguien que en realidad existe y no, es una entelequia que nosotros armamos para decir, bueno, yo fui y hablé con un empleado que a su vez es dependiente de una compañía, que a su vez es controlada por unos administradores, que tiene un representante, que además tiene un montón de socios, etcétera, que se llama Movistar Sociedad Anónima, que tiene un capital de tanto, que tiene una fiscalización con determinados síndicos, al que le pagué el abono del teléfono celular, ¿no? Es una cosa sumamente engorrosa, ¿no? Bueno, es mucho más fácil decir, fui a Movistar y pagué el celular, ¿no? O me compré un celular nuevo y se lo compré a Movistar, ¿sí? Así funciona la personificación de la sociedad dentro de la sociedad. Pero además tiene una organización interna, es decir, algo que nosotros decidimos cómo combinamos entre nosotros que formamos la sociedad para organizarnos, para decir, bueno, esto es lo que voy a hacer yo en la compañía, esto es lo que vas a hacer vos vas a poner determinado capital o vas a poner un inmueble donde va a estar la compañía. En función de esto que vos estás poniendo, te vas a llevar determinada participación en las utilidades de la compañía o de la sociedad, y además vamos a controlar la sociedad de esta manera, ¿sí? Y como somos una sociedad grande, vamos a tener este tipo societario, ¿sí? Entonces ahí ya la cosa empieza a complejizarse un poquitito más, ¿no? Nosotros decimos, bueno, hay una organización societaria desde el momento que nosotros hacemos un contrato social, ¿sí? Ahí tenemos la organización societaria donde nosotros tomamos un tipo societario, decimos que vamos a participar de las pérdidas y vamos a disfrutar de las ganancias, que vamos a subordinarnos al interés social
y que vamos a desprendernos un poco de nuestro interés particular porque lo canalizamos porque si a la sociedad le va bien, a nosotros nos va bien, ¿sí? Y además vamos a tener, en función de lo que yo pongo, voy a ser un socio mayoritario o un socio minoritario o estaría ahí peleando mitad de tabla, ¿sí? Con lo cual tenemos, como les acabo de decir, una constitución de un medio técnico, ¿sí? Que tiene una faceta externa e interna. La externa es la organización del empresario que le permite unificar su vinculación con el mercado que se desenvuelve, e interna esa adecuación a la gestión preestablecida conforme al tipo sea elegido, constitución orgánica, ¿sí? ¿Qué es una constitución orgánica? ¿Sí? Y acá volvemos al ejemplo de nuestra República Argentina, ¿no? ¿Cuáles son los 3 poderes del Estado? Legislativo, judicial y ejecutivo. Exactamente. Perfecto. ¿Y qué hace cada uno? ¿Sí? Hace las leyes, uno hace las leyes, otro las ejecuta y el otro, no, si el otro hace que las cumplan, no, creo que ese es el Sí, que el otro hace que se Bien. apliquen, digamos, es Claro, sí. ejerce como un control, ¿no? En Sí, realidad sí, es más sofisticado, todos se controlan entre los 3, ¿sí? El claro. poder legislativo Funciona y el entre los poder 3. ejecutivo controla el poder judicial controla el legislativo y el ejecutivo, ¿sí? Y así se supone que hay un balance de poderes, ¿no? Bueno, cuando ustedes piensan en los órganos societarios, tienen que pensar con el mismo esquema de los padres fundadores de la Constitución de los Estados Unidos. Una suerte de balances de poder, ¿no? Habíamos dicho que había varios centros de poder dentro de una organización, de una empresa. Bueno, la sociedad tiene también este balance de poder, ¿no? Hay 3 órganos claramente diversificados y claramente identificables, ¿sí? El órgano de administración, el órgano de representación que está dentro, si fuera un círculo, bueno, hagamos un círculo satelital ahí dentro del círculo del órgano de representación, el órgano de gobierno y el órgano de fiscalización, ¿sí? Bueno, dentro esos 3 órganos funcionan con órbitas, ¿sí?, propias. Hay cuestiones que esos órganos no pueden delegar en los otros órganos, ¿sí? De ninguna manera. Puede pasar que si la sociedad es muy chiquitita, ¿sí?, nosotros tengamos más yuxtapuestos estos 3 círculos, ¿sí? Y que no logremos verlos claramente, ¿no? Es como si fuera un eclipse, ¿no? Ya no vemos a los planetas o no vemos la circunferencia de los planetas porque están todos yuxtapuestos, están en el mismo plano de visión, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, con las sociedades colectivas. Las sociedades colectivas, que es la sociedad más simple, ¿sí? Estos 3 órganos los tiene yuxtapuestos, porque son pocas personas, son 3 socios, ponele, ¿sí? 3 socios que son el órgano de gobierno, el órgano de administración y el órgano de representación, ¿sí? ¿Son lo mismo? Sí, son las mismas personas, pero ejercen funciones distintas en la concepción de qué es lo que están haciendo, ¿sí? Hay una diferencia entre la teoría del órgano y la teoría del mandato. ¿Qué es la teoría del órgano? Esto es que la representación de la sociedad no es desde la figura del contrato de mandato, donde una persona le da un mandato, es decir, le da un poder a otra para que lo represente para determinadas actividades, ¿sí? Antes era así, en el viejo Código de Comercio, antes de que se dictara la ley de sociedades comerciales, la figura del representante de una sociedad era un mandato. Ahora es un órgano. ¿Y cómo es un órgano? ¿Sí? A ver, les voy a hacer un ejemplo. Si yo fuera el presidente de una compañía, ¿sí? O si yo fuera una compañía y mi mano fuera mi representante, ¿sí? Y yo digo, bueno, yo como compañía dispongo que mi representante les entregue este lápiz a ustedes, ¿sí?
es un contrato de mandato. Si fuera como un mandato, digo, yo le ordeno o le doy poder a mi mano para que les entregue a ustedes el lápiz, ¿sí? Ahora, acá puede haber un montón de relaciones y vinculaciones entre la mano representante y yo que soy la sociedad. Es más, podría pasar que la mano, yo le haya revocado el poder a la mano y la mano ya no tenga poder para darles a ustedes en representación mía ese lápiz, con lo cual ustedes reciben un lápiz que de alguna manera me están privando, se lo está otorgando una persona que no tiene facultades, ¿sí? O una serie de actividades que son mucho más complejas, ¿sí? Ahora, si yo les digo, como pasa usualmente, digo, yo te doy el lápiz, ¿sí? Acá la sociedad les está dando el lápiz a ustedes, directamente, ¿sí? O sea, fíjense, la mano ya no aparece como un representante mandatario, es el órgano, es un funcionario, este soy yo, es mi mano, no se puede escindir de mi propia persona, ¿sí? El órgano entonces es una parte integrante de todo el funcionamiento societario, ¿sí? No es posible escindir al órgano como un mero mandatario, ya no es un mandatario, es un funcionario, el representante es un funcionario de la sociedad, es mucho más que el mandante y si yo hablo con un representante estoy hablando directamente con la sociedad, ¿sí? No estoy hablando con un representante con la representación derivada del contrato de mandato, estoy hablando directamente con la sociedad, ¿sí? Y esto lo hace mucho más dinámico y, digamos, genera mucha más confianza para quien tiene que contratar con una compañía, que si lo hace mediante la figura del mandato, que no sabe qué interferencia puede haber en relación entre el mandatario y el mandante, ¿sí? Que le puede haber revocado, que el mandatario sea un mandatario desleal y esté excediendo las facultades del mandato, etcétera, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre órgano y mandato? ¿Alguna pregunta? Se entiende, profe. Bárbaro. Ahí en una de las oraciones ven que dice órgano simple y órgano diferenciado. O sea, cuando la doctrina habla de órgano simple, habla de las disposiciones que se realizan dentro de lo que es el contrato social, cómo los socios se organizan entre ellos. Dice, bueno, mira, la administración va a ser de 3, va a ser fulano mengano, es muy importante que sea mengano, por lo cual lo ponemos en el contrato social, porque es el que tiene el mejor fronting del negocio, es el que maneja el tema, es el que conoce a los clientes, con lo cual el administrador va a ser él y no va a ser otro, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener reuniones de socios en tales fechas, vamos a resolver nuestras cuestiones y la fiscalización, o ponemos un órgano de fiscalización específico que es una sindicatura, o eventualmente la ejercemos nosotros como socios, ¿no? Mediante el ejercicio del derecho de información del socio, el artículo 55, ¿sí? El órgano diferenciado es el órgano ya normativamente establecido, o sea, la teoría del órgano diferenciado. Dice, bueno, ahí tenés administración, representación, órgano de gobierno y fiscalización. Bueno, órganos y funciones. Administración es la atención de la gestión cotidiana de los asuntos sociales. La administración se dedica al día a día, ¿sí? Se dedica a gestionar y a cumplir la actividad y el objeto social todos los días, ¿sí? Tengan en cuenta que la administración es un órgano permanente de todas las sociedades, ¿sí? El órgano de gobierno es un órgano que es temporario, es eventual, se constituye cuando se lo convoca, ¿sí? Ahí es donde la asamblea de socios, cuando la convocan y la convocan por determinado orden del día, se constituye y actúa como órgano de gobierno, ¿sí? Pero cualquier reunión de socios, por ejemplo, si de 10 socios se juntan 7 en una pizzería y empiezan a tomar decisiones respecto a la compañía, nosotros podemos decir que ahí está
la mayoría del órgano de gobierno de la sociedad? No, porque para que eso sea un órgano de gobierno, tiene que haber sido constituido, o sea, tiene el deber de convocarlo, que es el órgano de administración, tiene que haberle brindado un orden del día, se tiene que resolver el orden del día, tiene que haber el quórum, tiene que acreditar su participación en las sociedades, etcétera. Tiene que haber un montón de... y además se tiene que constituir, en principio, en el domicilio, en la sede social. Tiene que haber un montón de ceremonias y rituales, ¿sí?, solemnes, que deben cumplirse para que esas decisiones que se adopten en el seno del órgano de gobierno o en la reunión de socios sea una decisión gubernamental de la sociedad, ¿sí? En relación entonces a la administración, lo que se dedica es a la gestión cotidiana de los asuntos sociales, ¿sí? La representación es, por otro lado, quien se vincula de manera orgánica con terceros ajenos a la sociedad. El gobierno, es decir, la asamblea o la reunión de socios o lo que fuere, tiende a la planificación, al rumbo estratégico de los negocios sociales. La fiscalización es el control interno de la sociedad, el que la sociedad se ajuste tanto al reglamento, al control social, al estatuto y a la ley, ¿sí? Algunos doctrinarios encuentran a la liquidación y a los liquidadores como un órgano más. Esto es muy discutible, pero este sería un órgano eventual de la sociedad una vez que se ¿A dispone quién, la decisión. profe? A Perdón. los liquidadores de la sociedad. El liquidador de la sociedad es digamos, cuando una sociedad entra en estado de disolución, se dispara la liquidación de la sociedad, con lo cual la sociedad deja de tener una actividad normal y pasa a una función de le pago a todos los deudores, cancelo todas las deudas, reparto eventualmente el resto para los socios y bajamos la cortina, ¿sí? Eso es lo que hace el órgano los liquidadores, que alguna doctrina considera que ese es un órgano más, que es el órgano de liquidación. Bueno, ¿cómo funciona esto de la representación orgánica? ¿Sí? Yo, bueno, acá había hecho algún juego para conversar con ustedes, a ver si, pero me parece que ya les di muchas pistas en función de lo que ya he hablado, ¿no? ¿Quién representa a la sociedad? ¿Sí? El socio mayoritario, cualquier socio, solo los administradores. Depende de ello de qué tipo de sociedad se trate. A ver, ¿quién puede responder en función de estas preguntas? ¿Cuál es la pregunta correcta? Depende de la sociedad. Depende de la sociedad. Yo respondí eso porque recordé lo de sociedad comandita y comanditario y que el que asume la mayor responsabilidad es el que toma las decisiones y el otro no. Exacto. Por eso dije que depende de la sociedad. Bueno, la verdad que esta es una pregunta que está bueno saber, aun cuando ya saberlo para mañana, para entender con quién uno se vincula en un negocio, ¿no? El socio mayoritario, por más que tenga el 90% de la sociedad, no es el representante de la sociedad. Por supuesto que tiene el control de la sociedad, ¿sí? El control estatutario, el control accionario de una sociedad o el control mayoritario. Depende del tipo societario del que hablemos. Pero no es el que representa conmigo a la sociedad. O sea, supongamos que yo quiero comprar un terreno en Nordelta, ¿sí? Y resulta que no sé, me encuentro en un asado y de golpe aparece Constantini y dice, che, Constantini, le digo, me quiero comprar un terreno en Nordelta. ¿Me vendés un terreno en Nordelta? Sí, campeón. ¿Cuánto tenés? Y mira, acá tengo, no sé, tanta plata. Bueno, listo, dámela que firmamos el boleto acá, ¿sí? ¿Ustedes consideran que ese boleto es operativo para comprárselo a Consultatio Sociedad Anónima, que viene a ser la que vende los terrenos si es que hay terrenos todavía ahí en Nordelta, ¿sí?
¿Es No. operativo? No, ¿no? Yo debería contratar con el presidente, primero averiguar quién es el presidente de Consultatio, ¿sí? Primero averiguar qué figura societaria tiene. Segundo, es una sociedad anónima, bueno, ¿quién es el representante de la sociedad anónima? El presidente. Bueno, entonces tengo que ir y el boleto y la plata se la tengo que entregar al representante de la sociedad o a quien el representante le haya dado un poder, porque evidentemente por ahí el presidente está muy ocupado para vender boletos, hacer los boletos de compraventa, pero él sí puede tener un poder para que lo firme determinada persona. Pero ese poder me lo tiene que dar el presidente de la sociedad. No me lo puede dar Constantini, por más que Constantini sea el dueño factotum, alfa y omega de la compañía, ¿sí? Cualquier socio, en principio no. En principio no, pero hay que ver qué tipo de sociedad. Por ahí una sociedad colectiva, en función del contrato social, cualquier socio tiene la representación de la sociedad, ¿sí? ¿Son los administradores? No. Los administradores no tienen la representación por ser administradores. Hay uno, que es el presidente, o quien es determinado como representante, según el contrato social, que es el representante. No, cuando yo digo administrador, no digo este es el representante. Yo hablo con un administrador, hablo con el representante de la sociedad, ¿no? Yo para hablar con el representante de la sociedad tengo que dar quién es el que la representa. Esto para que se apliquen todos los efectos del artículo 58 que vamos a ver de la ley de sociedades. Y acá aparece el famoso artículo 58 que, por supuesto, está muy chiquito y yo no lo alcanzo a leer, ¿no? Pero dice, el administrador o el representante que de acuerdo con el contrato de disposición de la ley, ¿sí?, tenga la representación de la sociedad, obliga a estos por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Este régimen se aplica aún en infracción de la legislación plural si se tratare de obligaciones contraídas mediante títulos valores por contratos entre ausentes de adhesión o concluidos mediante formularios, salvo cuando el tercero tuviere conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación plural, ¿sí? Eficacia interna de las limitaciones. Estas facultades legales de los administradores o de los representantes respecto a los terceros no afectan la validez interna de las restricciones contractuales y la responsabilidad por su infracción, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir, bueno, mira, el representante de una sociedad es quien el contrato social determine, ¿sí? Nosotros, digo, bueno, yo tengo que hablar con el representante. ¿Cómo hago para saber quién es el representante? Primero, pido que me traigan el contrato social y que me traigan la última acta de asamblea de designación de autoridades, ¿sí? La vigente. Y entonces miro, bueno, ¿vos cómo te llamás? Pablo Ruiz. DNI tanto. Bueno, miro el contrato social y dice, bueno, la asamblea ordinaria designará al representante que podrá ejercerlo durante 3 años, por ejemplo. ¿Sí? La última asamblea dice, desígnase como presidente de la sociedad a Pablo Ruiz, ¿sí? Vigente hasta agosto del 2023, donde se convocará una nueva asamblea y se designará otra. Con lo cual yo ya tengo los elementos para decir, Pablo Ruiz es el representante de la sociedad, ¿sí? Y él va a obligar a la sociedad en todos aquellos actos que no resulten manifiestamente extraños al objeto social, ¿sí? Cualquier compra-venta que esté más o menos vinculada con el objeto social es oponible a la sociedad y no necesariamente puede ser refutada. Y esto es lo más importante de la sociedad. Hay un concepto que se llama el principio ultra vires, ¿sí?, que básicamente lo que dice es, bueno, ¿qué es este principio? Es el representante de la sociedad representa a la sociedad en cualquier tipo de actividad que no sea notoriamente extraña al objeto social, ¿sí? Puede ser que no sea efectivamente el objeto social, ¿sí? Pero eventualmente no tengo por qué pensar que él lo está haciendo en violación de las cuestiones que el órgano de gobierno o que los socios le hayan confiado, ¿sí? Independientemente de que si se manda una macana y que efectivamente excedió sus facultades, eso no es oponible a mí. Eventualmente será una causal de responsabilidad
frente a los socios, pero no implica que la sociedad no tenga que cumplir lo que contrató conmigo. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo tengo una duda, no sé si con esto quiere decir que, por así decirlo, el representante que se mandó la macana o que realizó una actividad que no se relacionaba con el objeto de la sociedad, Sí. no sé, ponerle que se endeudó con algo, ¿tiene que pagar la sociedad igual? No. Supongamos que, supongamos que yo tengo, yo voy a comprar un terreno en un club de golf, donde eventualmente hay un club de golf que además tiene lotes de terreno, ¿no? Sí. Entonces, yo para poder usar las canchas de golf y el club de golf, etcétera, tengo que tener una membresía, ¿sí? Ponele. O tengo que comprar, por ejemplo, una acción de la sociedad anónima que explota el golf, ¿no? Además de comprar el terreno. Pero internamente se dispone que, como no sabemos quién va a entrar a ese club de golf y nosotros queremos que sea muy exclusivo, la decisión de quién compra la acción de golf tiene que estar sometida además de un consejo interno que tiene que considerar los antecedentes del eventual comprador. Vos podés comprar un terreno en el country, pero no necesariamente tenés derecho a jugar al golf y a ser socio del club. Supongamos que es así, ¿no? Ahora, yo lo compro. Compro el boleto y digo, che, yo quiero comprar la acción de... Y el representante me dice, bueno, sí, toma, te la vendo. Son $10.000 más, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, compro la acción que me hace socio de golf. ¿Sí? Ahora, supongamos que después la sociedad advierte eso y dice, che, pero vos primero para ser socio del club de golf tenés que someterte a un consejo interno, nosotros tenemos que darte... no tiene que existir bolilla negra para que vos te incorpores, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, pero yo se la compré al presidente. Si el representante me vendió la acción, a mí vos me la tenés que cumplir, ¿sí? Esto, y así funciona. Dice, independientemente de que el presidente se haya mandado a la macana de vender la acción sin antes tener el visto bueno del consejo de golf, por ejemplo, ¿sí? Mi incorporación como socio ya no puede echarse atrás, independientemente de que lo rajen mañana el presidente por haber incumplido el estatuto interno. ¿Se entiende? Así funciona. Y esto hace... ¿Cómo? O sea que la sociedad tiene que responder a lo que el representante se obligó. Se obligó. En la medida que no sea notoriamente extraño de esto, a no ser de que el representante me haya vendido la concesión del buffet, por ejemplo, junto con el lote de terreno. ¿Entendés? Por ejemplo, en ese caso, de que si le vendió, no sé, la concesión del buffet, ahí el resto de la sociedad, o sea, ahí el presidente se manda la macana y el resto de la sociedad puede decir, bueno, esto se anula porque no Esto era... es notoriamente extraño, sí. Por ejemplo, mirá, pasa mucho en los concursos y las quiebras, ¿no? A ver si el ejemplo no es muy confuso, pero me parece que lo van a poder agarrar. Cuando uno, por ejemplo, cuando uno está en concurso preventivo, vienen todos los acreedores. Hay acreedores que vienen e invocan, por ejemplo, un préstamo, ¿sí? Si el préstamo me lo dio una compañía que hace, por ejemplo, es una compañía de colectivos y me prestó $100.000, ¿sí? El presidente me prestó $100.000, yo te puedo decir, mirá, esto es notoriamente extraño al objeto social de la empresa colectiva. Los colectivos no prestan plata, ¿sí? No están para eso. Con lo cual, yo te puedo decir, mira, esto es nulo y esto vos tendrías que haber considerado que si él te prestaba esta plata no lo podías cobrar, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O no sé, o cualquier otro ejemplo donde eventualmente ese conocimiento, a no ser de que yo sepa efectivamente que el presidente no tiene facultades para hacer esa operación conmigo, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo soy un ex miembro del consejo de golf, ¿no? Yo sé positivamente que él tiene que
ir al Consejo de Golf y antes de que yo compre la acción, lo tiene que someter a consideración de ellos. Si yo lo Sí. sé, entonces sí, la operación es inoponible a la sociedad. Dice, vos actuaste en connivencia con el presidente y vos querés hacer algo que vos sabés que el presidente no te puede vender. ¿Sí? Así funciona. Pero en general funciona para dar seguridad a las relaciones jurídicas con compañías. Dice, el presidente puede realizar cualquier acto de administración. Acto de administración que dentro de la figura societaria trasciende la administración del derecho privado normal, ¿sí? Administración en derecho privado normal implica conservación de la hacienda, ¿sí? Hacer todo para que la hacienda no se pierda. La hacienda que quiere decir el patrimonio, ¿sí? Ahora bien, administración en una sociedad implica mucho más que eso, implica también actos de disposición, ¿sí? Todo depende del objeto social, ¿sí? Si yo me dedico a fabricar colchones, yo estoy obligado como administrador a vender colchones, con lo cual dispongo de colchones y además compro insumos para colchones, ¿sí? O sea, hago actos de disposición, entrego dinero, recibo dinero, invierto, por ahí asumo algún riesgo, ¿sí? Porque el riesgo empresario implica un riesgo, ¿sí? Con lo cual la administración societaria trasciende el concepto de administración dentro de lo que es específicamente la administración dentro de lo que es el derecho privado, ¿sí? Sí, profe, claro. Bueno, los deberes de los administradores. Y acá hay un deber genérico que ustedes dicen, bueno, si yo les digo, el administrador se tiene que comportar como un buen hombre de negocios. ¿Qué es eso? Y no no es nada, pues. Esto es una vaguedad, ¿sí? Es el mismo Puede concepto. ser, perdón, puede ser. Sí, perdón, no te escuché. ¿Cómo? Ser que no se escuche bien. No sé si a mis compañeros les pasa también, o capaz que soy yo. Sí, se No estaba sé. tildando. Ah, repito, ¿ahora me escuchan bien? Sí, ahora sí. Bueno, está bien. Se ve que el Wi-Fi se está cansando, ya lo libero. Este, Nos bueno, quedamos parte de que en los deberes de los administradores. los deberes de los administradores. Hablábamos de que hay un estándar jurídico de los administradores que es el buen hombre de negocios, ¿sí? El derecho tiene varios estándares de comportamiento, ¿sí? Diciendo, bueno, esto es lo mínimo que vos tenés que hacer para cumpliendo con tus deberes, por ejemplo, como padre, ¿sí? Hay deberes de lealtad y de buena fe, que es el buen hombre de familia, ¿sí? O sea, actuar de buena fe, como cualquier buena persona honesta se relaciona con los demás. Acá hay otro estándar jurídico más sofisticado que es el de buen hombre de negocios. ¿Qué implica ser un buen hombre de negocios? Eso es un deber muy importante porque en función del incumplimiento de los deberes del buen hombre de negocios se dispara mi responsabilidad. ¿Se acuerdan lo que vimos de la responsabilidad civil? ¿Sí? O sea, yo tengo distintos deberes de obligaciones de medios y no de resultados, es decir, tengo que tender a una gestión eficiente, tengo que tender a un control adecuado, tengo que tender a mantenerme informado y a informar a los socios de la gestión de la sociedad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, acá yo se los enumeré un poquito, ¿sí? Los deberes de los administradores. Y esos deberes de los administradores y esas facultades están previstas para evitar los conflictos de intereses entre los socios y los administradores, ¿sí? Donde eventualmente puede pasar que los administradores encuentren, digamos, alguna posibilidad para beneficiarse de alguna manera de algún negocio, ¿sí? Pero eso no lo pueden hacer y no pueden aprovechar esa oportunidad porque su deber es preservar los intereses de la sociedad, ¿sí? Y por su intermedio, los intereses de los socios, ¿sí? Su norte es ese cumplimiento, cumplir con los deberes, con interés social, independientemente de que y va a tener que subordinar a eso su propio interés, aun cuando sea una oportunidad, ¿sí? Entonces, tenemos el deber de diligencia, que es el primero de los deberes, y el segundo es el deber de lealtad, ¿sí? El deber de diligencia implica
una administración eficiente, el conocimiento, es decir, conocer el negocio, ser un tipo que tenga determinado expertise en el negocio. Uy, se cortó de nuevo. Ser un tipo que se dedicarse al trabajo concreto. ¿Hace mucho? Profe, se cortó de nuevo. ¿Hola? ¿Se cortó? Yo los escucho, ¿eh? Sí, profe, escucha entrecortada. ¿Y ahora? Ahora sí, Un poquito más. desde la parte del deber de diligencia y ahí como que se cortó. Bueno, a ver, me voy acercando al módem. Bueno, decíamos que hay un deber de diligencia y deber de lealtad. Y ya con esto vamos cerrando un poquito. Este deber de diligencia implica el conocimiento del negocio, o sea, tener cierto expertise en el negocio. La gestión, o sea, aceptar el cargo como administrador implica, además, exhibir conocimientos. La gestión, dedicarse a la gestión full time y con el empeño que la actividad dedique, mantenerse informado y además esa información es un derecho, o sea, él para gestionar tiene que tener el derecho de que se le suministre toda la información necesaria y a su vez controlar la gestión de los demás, ¿sí? Y acá yo les cité un párrafo de un fallo que dice que los administradores deben velar por el interés social mediante el control de la totalidad de la gestión empresaria, ¿sí? Ya vamos a ver que hay casos en los cuales las grandes compañías, ¿sí? El directorio, que viene a ser el órgano de administración, delega sustancialmente en la actividad del día a día a un comité ejecutivo más chiquito, formado por una parte más reducida, la mesa chica, si se quiere, del directorio en la gestión del día a día, ¿sí? Ahí está lo que yo les decía, el CEO, ¿sí? El presidente de ese comité ejecutivo del día a día es lo que vemos en las revistas económicas, etcétera, el CEO, ¿sí? El Chief Executive Officer. Ese Chief Executive Officer es el que maneja el día a día y el management de la sociedad. El directorio tiene a su vez ese control de vigilancia sobre la gestión diaria de esos oficiales, ¿sí? De ese comité ejecutivo, ¿sí? Pero la responsabilidad de la gestión del día va a estar sobre estos administradores, ¿sí? Pero los otros tienen que tener el mecanismo adecuado para monitorearlos. Bueno, designación y remoción de los administradores. Acá es muy importante tener en cuenta que Sí. la designación... ¿Me escuchan? Sí, no, era una pregunta solamente. Con respecto a la diapositiva anterior, dijimos el deber de diligencia y el otro el deber de lealtad. ¿Y el deber de lealtad a qué se debe? O sea, a lo que la palabra misma dice. El deber de lealtad está más para acá o no, o se me borró la diapositiva o la pasé de largo, ya no sé. Pero bueno, el deber de lealtad es básicamente no entrar en competencia con la sociedad. El administrador no puede tener actividad en competencia con la sociedad, ¿sí? De ninguna manera, ¿sí? Solamente podría hacerlo con autorización expresa de todos los socios en una asamblea, pero no puede tener actuación en competencia, ¿sí? Me llama la atención porque justo yo les había puesto un fallo de los Estados Unidos sobre el deber de lealtad, que Es la última, pero profe. ¿es la última? Ah, bueno. Ah, me quedo acá. Bueno, quedó ahí atrás, ¿no? El deber de lealtad, dice este fallito de Abbott con American Hard Rubber. Los fallos de Estados Unidos respecto de derecho societario son muy interesantes porque son del 1800, o sea, son de fines del siglo XIX, ¿sí? Desde ese momento ya la figura societaria era súper cultivada en los Estados Unidos y tienen una buena tradición, más allá de que ellos tengan un sistema jurídico distinto, tiene una buena tradición. Pero dice, no hay un principio mejor determinado que aquel que predica que una persona con deberes de gestionar por otro no puede de la misma manera obtener beneficios para sí misma, ¿sí? O sea, el deber de lealtad es nunca actuar en competencia con la sociedad. ¿Por qué? Porque él se debe a los intereses de la sociedad. Bueno, con esto Profe. me parece que los atosigué, ¿no? Sí, te escucho. Cuando
El administrador tiene un interés propio, lo debe Sí. informar, ¿no? Lo debe informar, sí. Lo debe poner en conocimiento, por lo menos para decir, bueno, yo en esto no debería intervenir, ¿sí? O ponerlo en conocimiento respecto de los socios, ¿sí? Pero no puede ni silenciarlo ni actuar en competencia, ¿sí? Porque eso, la verdad que rompe ese vínculo de confianza entre los administradores y los socios, ¿eh? Los socios que no están, como es un órgano, el órgano de gobierno como es un órgano que no es permanente, ¿sí? La figura societaria está pensada como si el socio pueda confiar libremente en el administrador, ¿sí? Y solamente tenga que reportarle y solamente tenga que tomar decisiones estratégicas, ¿sí? No las decisiones del día a día. Para eso confía en que el administrador responde a él, ¿sí? Y no a otra persona, ¿eh? Sí. Lo Gracias. mismo pasa, ¿se acuerdan? Y con esto ya los libero, en un holding, ¿sí? Los accionistas, ¿sí? Por más que sean accionistas minoritarios de una sociedad holding, tienen que confiar que el administrador, ¿sí? Le va a querer cobrar en su momento lo que le debe la sociedad de logística. ¿Se acuerdan en el primer ejemplo? ¿Sí? Porque él se debe a los intereses de su sociedad, por más que todo confluya en una organización común, pero él se debe a los intereses patrimoniales de la sociedad, ¿sí? Lo podrá tolerar porque dice, bueno, en la medida que la logística ande bien, yo voy a vender más, porque la productora va a fabricar más y la distribuidora va a fabricar más. Pero eso lo puede hacer hasta determinado momento, ¿sí? Y ahí es donde el administrador, ¿sí?, responde a los intereses de los socios. Y aún el socio minoritario, que podrá no ser el controlante del holding, dice, bueno, yo sé que el administrador tiene puesta la camiseta nuestra y que en algún momento esa plata tiene que venir acá. Nosotros no podemos entrar en cesación de pagos eventualmente o en un problema de crisis económica porque somos todos del mismo palo. Dicho más o menos de esta manera, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Si no, los libero hasta la próxima clase, ¿eh? Pregunta, profe, ¿vas a subir esta diapositiva? La voy a subir como la otra, sí. ¿Eh? Perfecto, gracias. No, por nada. Bueno, chicos, que tengan un muy buen fin de semana y los que no están leyendo, empiecen a estudiar, después van a tener sorpresas, ¿eh? Nos vemos la clase que viene. Buen fin de. Muy buen fin de, profe. Buen fin de. Chao, Buen fin de. gracias por el feliz día. Sí, hoy es el día del profesor.